Oliver Shepherd no era diferente de muchos otros que frecuentaban las concurridas calles de Londres. Tenía 38 años, lo que muchos llamarían una exitosa carrera como director de un bufete de abogados, y vivía en un lujoso apartamento con vistas al Támesis. Desde fuera, su vida parecía perfecta. Las cenas con compañeros en los restaurantes más exclusivos de la ciudad, las vacaciones de verano en los destinos más populares y su presencia constante en los círculos sociales más influyentes lo convirtieron en una personalidad cotizada. Pero cuando las luces de la ciudad se apagaron y el ruido ensordecedor de la metrópoli se desvaneció en el silencio de la noche, Oliver se sintió vacío. Un vacío que no podía explicar, pero que se hacía cada vez más asfixiante. ¿Quieres saber cómo afrontará Oliver este sentimiento de vacío y encontrará una nueva dirección en su vida? Quédese con nosotros para una revelación sorprendente. La lluvia fue una compañera constante en sus paseos nocturnos. Le encantaba caminar por las calles de la ciudad después de largos días de trabajo, observar a la gente apresurarse a casa y pensar en sus vidas. Una tarde, mientras caminaba por el pequeño parque de Hyde Park, escuchó el suave sonido de las gotas de lluvia cayendo sobre las hojas de los árboles. El olor a tierra mojada llenaba el aire y el sonido lejano de los coches era casi como una melodía de fondo. El momento pareció suspendido en el tiempo. En ese momento, Oliver se detuvo frente a una figura sentada en un banco. No te pierdas más historias reveladoras e inspiradoras como esta. Suscríbete a nuestro canal para mantenerte actualizado con nuevo contenido. Era un hombre de unos 60 años, de cabello gris y apariencia sencilla. Vestía ropa modesta, una chaqueta desgastada y zapatos con los que había caminado durante kilómetros. A pesar de su apariencia humilde, había serenidad en sus ojos, como si hubiera encontrado algo que Oliver no podía entender. ¿No crees que el silencio es el mejor maestro?, preguntó el hombre sin siquiera mirarlo directamente, como si hubiera leído su pensamiento. Oliver lo miró por un momento, sorprendido por estas palabras. ¿Qué podría saber este hombre sobre él, sobre su vacío? Nunca encontré mucho valor en el silencio, respondió Oliver, sentándose a su lado. Solo preguntas sin respuesta. El hombre sonrió levemente. Ahí es donde te equivocas. El silencio no necesita respuestas. El silencio te invita a escuchar lo que el ruido del mundo te impide oír. Oliver permaneció en silencio, dejando que las palabras resonaran en su mente. ¿Qué significó escuchar el silencio? Tenía la costumbre de buscar respuestas inmediatas, soluciones rápidas a cualquier problema. De eso se trataba su trabajo: resolver los complejos problemas de sus clientes. Pero el vacío que sentía dentro de sí mismo le parecía un enigma insoluble. ¿Alguna vez te has tomado realmente el tiempo para mirar dentro de ti mismo, sin miedo?, preguntó el hombre, finalmente girándose para mirar a Oliver a los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, Oliver no supo qué decir. La pregunta lo golpeó fuerte. Nunca había pensado en mirarse realmente a sí mismo, en explorar ese vacío que lo atormentaba. Pasaba los días distrayéndose con el trabajo y las noches llenando ese vacío con cenas y fiestas. Pero ahora, sentado junto a este completo extraño, sentía que alguien finalmente había llegado al meollo del problema. ¿Qué opinas del silencio? ¿Alguna vez has intentado escucharlo realmente? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Después de unos minutos, el hombre se levantó y antes de irse dijo: Hay un lugar no lejos de aquí, donde puedes empezar a encontrar tus respuestas. Un centro de meditación. No espere soluciones inmediatas, pero puede encontrar algo mucho más valioso. Dejó una nota en manos de Oliver, con una dirección garabateada en ella. Luego desapareció entre las sombras del parque. Durante días, Oliver se quedó mirando la palabra, sin saber qué hacer. Cada parte de él se resistía a la idea de ir a un centro de meditación. Era un hombre racional, un profesional. Él no creía en estas cosas. Pero la idea de seguir viviendo con esa sensación de vacío le asustaba aún más. Entonces, un viernes por la tarde decidió ir. El centro estaba escondido en un rincón tranquilo de la ciudad, en una calle lateral en la que Oliver nunca había notado antes. No había señales de neón, solo una sencilla puerta de madera. Cuando entró,
fue recibido por una mujer joven, vestida con ropa sencilla pero limpia. Ella le ofreció una sonrisa y le mostró una habitación donde podía sentarse y empezar a meditar. ¿Has pensado alguna vez en la meditación para encontrar respuestas internas? Esto podría sorprenderte. Descubra cómo empezar hoy. El interior del centro no se parecía a ningún otro lugar que Oliver hubiera visto jamás. Era simple, esencial. El suelo era de madera clara, había cojines esparcidos aquí y allá, y la luz era suave, filtrada a través de grandes ventanales que daban a un jardín interior. El aire era fresco, y un leve olor a incienso llenaba la habitación. No se oía ningún sonido, solo el sonido de la respiración de las personas sentadas en meditación. Oliver se sentó en un cojín y cerró los ojos, intentando calmar su mente, pero sus pensamientos continuaron vagando. El trabajo, sus responsabilidades, sus relaciones complicadas. Sintió que su corazón latía con fuerza y su ansiedad aumentaba, pero recordó las palabras de aquel hombre en el parque. El silencio invita a escuchar. Con el tiempo, Oliver empezó a asistir al centro de meditación con mayor regularidad. Cada vez se encontraba luchando con sus pensamientos, pero poco a poco empezó a notar un cambio. El vacío en su interior ya no parecía tan aterrador. Al contrario, empezó a verlo como un espacio donde podía explorarse a sí mismo, sin juicios, sin miedo. Una noche, después de una sesión de meditación particularmente profunda, se dio cuenta de algo sorprendente. El vacío que siempre había intentado llenar no era un problema a resolver, sino una oportunidad para descubrir quién era realmente. Su vida, construida sobre una carrera exitosa y las expectativas de los demás, no reflejaba su verdadera personalidad. Y por primera vez sintió que era normal. No necesitaba respuestas inmediatas. Solo necesitaba aceptar el viaje. Aquí está el secreto que descubrió Oliver. El vacío no es algo que haya que temer, sino algo que hay que explorar. ¿Y tú? ¿Estás listo para explorar tu vacío interior? El cambio en Oliver no fue inmediato ni radical. Continuó trabajando y viviendo en Londres, pero empezó a ver el mundo de otra manera. Las cosas que alguna vez lo estresaron y lo hicieron sentir atrapado ahora se le aparecieron bajo una nueva luz. Comenzó a reducir el ritmo, a disfrutar de los pequeños momentos. Un tranquilo paseo por el río, su café matutino con el sonido de la lluvia de fondo. Ya no buscaba algo externo para llenar el vacío. Había aprendido a encontrar la paz simplemente siendo. De vez en cuando regresaba al parque donde había conocido al hombre por primera vez, pero nunca más lo volvió a ver. Tal vez fue un encuentro casual, tal vez no. Pero eso no importó. Ese breve intercambio había provocado algo en él, un cambio que lo llevó a explorar profundidades que ni siquiera sabía que existían. Oliver Shepherd ya no tenía miedo a las alturas. Sabía que ese vacío era parte de él, de su crecimiento, de su descubrimiento. Y en ese vacío había encontrado las respuestas que había buscado durante tanto tiempo. La vida no se trata de respuestas instantáneas. A menudo las respuestas más importantes se encuentran durante el viaje. Regístrate para recibir más historias que te inspirarán a explorar tu propio viaje interior.